Hola, mis chicos lindos, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido el día de hoy? ¿Qué día estamos hoy? Viernes, chicos, ya. Ya, el día de hoy culminamos nuestra semana de clases, ¿eh? Se dan cuenta, muy rápido pasa el tiempo, muy rápido pasan los días, ¿eh? Muy bien. Y el día de hoy vamos a empezar nuestras clases de hoy viernes con personal social. Teníamos primero comunicación y luego personal, pero no importa. Hoy día he querido hacerlo así. Primero, trabajar nuestro tema de personal social y luego trabajamos comunicación. ¿Qué les parece? ¿Sí? Aplicamos la propiedad conmutativa. A ver si se acuerdan cómo es la propiedad conmutativa. Que si cambiamos de lugar números, su resultado no va a cambiar, la suma no va a cambiar. Entonces, también lo mismo va a pasar acá. El orden de nuestras clases no va a alterar. ¿Qué cosa? No va a alterar la clase, no va a alterar, no me va a cambiar la clase, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Y para empezar nuestra clase de hoy, he querido hoy día buscar un fondo muy bonito que tenga algo de relación con nuestros temas que estamos trabajando. Ustedes ven acá, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que hay detrás mío? ¿Mm? Tenemos uno de los lugares más lindos que tenemos en el Perú. Son las ruinas de Machu Picchu. ¿Ven? ¿Lo notan? Ahí está, miren. Y este lugar es uno de los lugares más hermosos que tiene nuestro Perú. Se encuentra en la región del Cusco y es reconocido a nivel de todo el mundo, a nivel de todo el mundo, por los turistas que han llegado aquí a nuestra patria a conocer este hermoso sitio. Ha sido considerado como una de las maravillas a nivel de todo el mundo, chicos. ¿Se imaginan qué orgullosos debemos de sentirnos todos los peruanos de tener este lugar tan apreciado por gente de otros países? ¿Mm? Para sentirnos orgullosos y sentirnos más que nada, orgullosos de ser peruanos, ¿sí? Y así como tenemos esta hermosa vista, ¿no? O este hermoso lugar en nuestra patria, también hay muchos otros más en otros lugares del Perú que también son muy bonitos y que causan admiración, causan bastante, ¿qué les digo? Eh, es motivo de orgullo para todos nosotros que gente de otros lugares reconozcan que tenemos en nuestra patria sitios muy bonitos. Y eso nosotros tenemos que saber valorarlos. Aparte de sentirnos orgullosos, valorarlo, darle la importancia que tienen verdaderamente, ¿no? Estos lugares que hay en nuestro país. ¿Mm? Muy bien, chicos. ¿Y por qué he buscado este fondo? Porque lo que hemos empezado a trabajar, nuestros temas que hemos empezado a trabajar, ¿no? Nuestro tema que hemos empezado a trabajar es referente a las culturas preincaicas, ¿no? Como dice arriba, las principales culturas preincaicas. ¿Qué significa? Aquellas civilizaciones que han existido antes de la cultura incaica. Ahí lo dice, también lo quise poner ahí en el fondo, dice, son las civilizaciones que estuvieron antes de la cultura inca. ¿Ve? Entonces, ¿y a qué se llaman a qué se conoce como civilizaciones? Grupos de gente, de personas que se quedaron en un lugar y se dedicaron a diferentes actividades propias de ellos y hicieron también en aquel tiempo cosas muy maravillosas, ¿no? Se identificaban cada uno de estos grupos de personas que se quedaban a vivir en un determinado lugar, hicieron cosas muy, pero muy importantes que hoy en día pues es también, eh, es muy importante que nosotros reconozcamos el valor que tienen estas antiguas civilizaciones, ¿ya? Bien, chicos, entonces,
Ya nuestro tema lo habíamos empezado la clase pasada, el día miércoles, y dijimos o hablamos sobre las culturas preincaicas. Nombramos las culturas, las principales culturas, porque no solamente existieron esas, sino muchas otras más, pero estas fueron las principales, las que ustedes ya lo tienen en su cuaderno o en su folio. Bien, entonces hoy día vamos a empezar a hablar de las principales características que tienen cada una de esas culturas. Y lo que quiero es que ustedes se den cuenta que cada cultura fue muy distinta, que una cultura fue muy distinta a la otra, que inclusive dentro de sus eh, cosas que ellos, costumbres que tenían o cosas que ellos hacían, ha sido muy distinto a lo que hacían en otros pueblos, en otros lugares, otras civilizaciones, es decir, otras culturas. Y ustedes mismos se van a dar cuenta ahora, cuando empecemos ahora a ver o a conocer por qué se caracterizaba esta cultura, qué características tenía y por qué es diferente a la otra, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de dos de estas culturas. No vamos a hablar de todas juntas porque si no nos vamos a confundir. Y para poder entenderlo mejor, pues entonces hoy día vamos a hablar de dos de ellas. Vamos a ver sus principales características, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, si empezamos a compartir nuestra pantalla y vamos a nuestras diapositivas donde tenemos, aquí está, muy bien, ya aquí tenemos a nuestro salón de clases para empezar nuestra clase de hoy, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver, ahí está. Estamos abriendo las cortinas de nuestro salón. Chicos, ubíquense en el aula, vamos, ubíquense cada uno en sus carpetas y pongan mucha atención porque les voy a mostrar nuestros videos o no un video exactamente, sino las diapositivas acerca de las culturas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. A ver, ¿y con qué cultura vamos a empezar, chicos? Vamos a ver acá. A ver, dice las culturas preincaicas del Perú. Y hoy día vamos a hablar de la cultura Chavín y Paracas. ¿Eh? De la cultura Chavín y Paracas. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es la cultura Chavín. A ver, luego les voy a buscar, tengo aquí también, vamos a ver un videíto para que ustedes se den cuenta eh, eh, qué otras características más sobresalían en cada una de estas dos culturas que vamos a hablar. ¿Está bien? Bien. Entonces aquí tenemos a la cultura chavín. Vamos a ver primero las características, vamos a ver, mejor dicho, los detalles de esa cultura. A ver, ¿qué nos dice? Dice la cultura chavín, ¿no? Fue la cultura más antigua del Perú. Miren, chicos, en realidad, si hablamos si tenemos que reconocer a todas las culturas que hubieron aquí en nuestra patria, que fueron muchas, ¿no? Dentro de todas ellas, hasta hace más o menos 15 o 20 años atrás, se reconocía o se decía de que esta cultura, la cultura chavín, era la más antigua, por eso acá dice que es la cultura más antigua del Perú. Pero en realidad, chicos, luego, como les vuelvo a decir, hace 15 o 20 años atrás, ¿no? O de repente un poquito más, los investigadores, los arqueólogos, que son las personas encargadas de todo esto, descubrieron otra cultura, chicos, descubrieron otra cultura y se dieron con la sorpresa de que esta cultura descubierta en realidad era mucho, mucho más antigua que la cultura chavín. Estamos refiriéndonos a la cultura caral, que queda aquí en el Valle de Supe, cerca eh, a Barranca, ¿no? Un poco más lejos que Barranca. Entonces, eh, miren, se descubrió que esta cultura, la cultura caral, fue en realidad la más antigua, ¿no? Pero bueno, no quisieron quitarle ya esta característica a la cultura chavín y es por eso que se sigue diciendo también, ¿no? En algunas ocasiones que la cultura chavín fue una de las más antiguas,
¿entendido? No que ella haya sido la más antigua, sino ahora se dice que ha sido una de las más antiguas, ¿entendido? Muy bien. Dice, se desarrolló en el departamento de Ancash. ¿Qué quiere decir? Que esta cultura nace o se forma en el departamento de Ancash. ¿Por qué? Porque por estos lugares, por pueblos del departamento de Ancash, que claro, en aquel tiempo no tenía estos nombres, ni siquiera se sabía que ese era el pueblo tal, que se llamaba así, ¿no? Porque nada tenía nombre ni nada. Significa de que por esos lugares llegaron hombres, llegaron, ¿no? Buscando alimento más que nada. Llegan pobladores, gente a poblar, a quedarse a vivir por estos lugares y se empiezan a dedicar a hacer cosas, ¿no? O a realizar actividades que eran en realidad, que llamaban mucho la atención, ¿ya? Entonces, debido a eso es que se dice que esta cultura, la cultura de Chavín, que los hombres que pertenecieron a esta cultura, eh, dice, se desarrolló en el departamento de Ancash. ¿Entendido? Se quedaron a vivir por aquellos lugares. Ahora, dice, fue famosa por sus trabajos en piedra. Mira, los hombres de esta cultura, de la cultura chavín, sobresalen más que nada por sus trabajos que ellos realizaban con piedra. Es decir, en aquellos tiempos, miren, ellos no tenían todas las herramientas y todas las cosas que hoy en día pueda tener de repente un ingeniero que construye casas y todo lo demás. En aquel tiempo no había nada de eso, chicos, pero el hombre, como ha sido tan inteligente siempre, pues vio la manera de crear, de fabricar cosas en aquellos tiempos, miren, fabricar cosas o crear cosas o construir cosas o hacer cosas eh, con materiales que ellos encontraban de repente por sus alrededores, por donde ellos habitaban, por donde vivían, ¿no? Entonces, y por eso es que esta cultura, la cultura chavín, una de sus principales actividades que ellos realizaban era la, eh, la construcción, ¿no? De templos, de templos, un templo es como una iglesia, pero muy grande, donde cada cierto tiempo los habitantes de estos lugares, de este pueblo, iban a estos lugares, a estos templos, a rendir culto a los dioses que en aquel tiempo ellos tenían o creían, ¿no es cierto? Entonces, para poder realizar este acontecimiento de reunirse las personas en este lugar, es que construyeron uno de los lugares más conocidos en esta región, como es el templo de Chavín, el templo de Chavín de Huántar, cuya construcción, es decir, las paredes, ¿no? Y todas las divisiones de todos los lugares que tiene, todo está hecho a base de piedra. ¿Qué quiere decir? Ellos en aquel tiempo no conocían lo que era el ladrillo porque ni siquiera existía que era un ladrillo, que era cemento, ¿no? Lo que hoy en día los albañiles que construyen casas utilizan para construir nuestra casa, las paredes, para levantarlas y todo, utilizan ¿qué? Ladrillo, cemento, fierros, pero en aquellos tiempos ellos no tenían nada de eso. Entonces miren cómo su inteligencia hizo que ellos, al tener cerca de repente una gran cantidad de piedras, empezaron a utilizar estas piedras para construir sus templos, ¿ya? Y este lugar tan bonito, tan maravilloso, hecho todo o a base de piedra, ¿no? Todas las paredes y todo, este lugar eh, es hoy en día considerado como también uno de los lugares más importantes que existieron en aquellos tiempos, ¿no? Porque ahí se reunía el gobernante de un lugar, de ese pueblo, que era llevado a este sitio por sus esclavos y todo, su ejército que formaba, todos ellos se reunían cada cierto tiempo en este lugar, ¿no? Para eso exclusivamente había sido construido, ¿ves? Todo a base de ¿qué? A base de piedra. Bien, ahora dice, fue famoso por sus trabajos en piedra, como por ejemplo el templo de Chavín, de Huántar,
Se llama así porque está ubicado en ese pueblito que se llama así, Chavín de Huanta. Ahí se encuentra este templo de Chavín. También fueron famosos por sus cabezas clavas. ¿Qué son las cabezas clavas? Las cabezas clavas, como su mismo nombre lo dice, son cabezas hechas de piedra. Es decir, agarraban una piedra, lo tallaban, lo pulían, le hacían como especie de rostros humanos o una mezcla de rostros de personas con imágenes, ¿no? O características de animales, como por ejemplo del jaguar, de la serpiente. Todo eso lo ponían, lo tallaban en la piedra y que tenía pues un rostro de un ser humano, ya sea el rostro de una mujer o el rostro de un varón. Miren cómo ellos crearon, ¿no? Eso de construir. Imagínense ustedes, ¿quién en ese tiempo les iba a enseñar? Nadie. Ellos aprendieron solitos a construir y utilizaron como material principal, pues a la piedra. ¿Sí? Bien. Entonces, y como les digo, estas cabezas clavas son piedras talladas, o sea, es una piedra donde hayan dibujado el rostro de una persona, o sea, sus ojos, nariz, todas sus facciones, en algunos casos con sonrisas, en otros casos serios, ¿no? Es decir, ¿por qué lo hacían así? ¿Por qué tallaban la cara, por ejemplo, de una persona? O le ponían el rostro de una persona y por acá le ponían pues las imágenes de un reptil, ¿no? Entonces, eso le daba una apariencia un poco que causaba miedo, ¿no es cierto? Porque que veamos por ahí tallado una culebra u otras cosas, pues era un poco raro. Entonces, esta combinación que hacían de tallar o dibujar, vamos a decirlo así para que lo puedan entender mejor, imágenes de personas con imágenes de animales, pues era un poco raro, ¿no? Pero ellos lo hacían. Y ustedes, miren, lo están viendo aquí, esto no es una cabeza clava, esto es un guapo, pero donde también ellos miren lo que tallaban, lo que dibujaban, rostros, ¿no es cierto? Los ojos, la nariz, su boca con una sonrisa amplia. Entonces, ellos hacían estos dibujos tanto en las paredes de sus construcciones, como también en lo que ellos trabajaban, que eran los huacos. ¿Ya? Y los cuales eran utilizados luego por ellos mismos para juntar el agua, ¿no? Bueno, lo que ellos querían. También tenemos al lanzón monolítico. ¿Qué cosa es el lanzón monolítico? También era como especie de una escultura que fue hecho sobre una piedra larga. Esa piedra larga le dieron la forma con especie de un cuchillo, con dibujos y todo también igualito que en las cabezas clavas, y eh, tenía por nombre, ¿no? Esto de el lanzón monolítico, pero en realidad tenía la forma como de un cuchillo, y esto antiguamente se encontraba en este templo, en el templo de Chavín. Si uno iba a ese lugar, pues ahí conocía también en uno de sus como especies de cuartitos que habían ahí, se encontraban las cabezas clavas, que eran muchas, y se encontró también este lanzón monolítico original que fue hecho en aquellos tiempos y que hasta hoy en día existe. Y lo tenían en un museo, ¿no? Por allá en Ancash, para que no se dañe o no se malogre. Entonces, este, eso es referente a la cultura chavín. Y por acá hay algo que nos está pasando. Dice, también la estela de Raimondi, etcétera. También ese es otro testimonio que se ha encontrado luego de, pues miren, de muchos, muchos años haciendo excavaciones, encontraron objetos que pertenecían a esta cultura. También ellos eran famosos por sus huacos que hacían, miren, huacos muy bien tallados. Pero lo que al menos les apasionaba era, por ejemplo, descubrir diferentes lugares, ¿no? Descubrir diferentes lugares y encontrar testimonios de que en aquel lugar existieron gente que se dedicaba a realizar actividades. ¿Ves? Y entonces, este huaco también es uno de los eh, cosas que ellos hicieron, ¿no? Bien, ahora,
Hablar de la cultura chavín es hablar también mucho, ¿por qué? Porque en realidad los hombres de esta cultura hicieron cosas muy, pero muy interesantes y muy, muy bonitas también, no ahora para la actualidad. ¿Ya? Entonces, nos ampliaríamos mucho en estar hablando solamente de la cultura chavín. Aquí he separado los más importantes para que ustedes los puedan entender. Lo voy a volver a leer rapidito, ¿ya? Dice, la cultura chavín es la cultura más antigua del Perú, se desarrolló en el departamento de Ancash y eh, podemos decir también que la cultura chavín, dice, fue famoso por sus trabajos en piedra, como por ejemplo el templo de Chavín, las cabezas clavas, el anzón monolítico, la estela de Raimondi, etc. Todo estas cosas es que hacían los hombres de estos lugares, ¿no? De Chavín. Bien, entonces pasamos a la siguiente cultura. Les dije hoy día vamos a trabajar dos culturas. Bueno, acá está. Vamos a trabajar dos culturas. Y la segunda es la cultura Paraca. Ahí está. ¿Pueden distinguir bien qué cosa es lo que hay en estos dibujos? ¿Mm? A ver, vamos a hablar. ¿Qué cosa nos dice la cultura Paracas? Dice, se desarrolló en el departamento de Ica. Miren, ¿dónde se desarrolló la cultura Chavín que hemos leído ahorita primero? A ver si han estado atentos. Fue en el departamento de, empieza con A, en el, fue en el departamento de Ancash, ¿no es cierto? Y el departamento de Ancash se encuentra en la región Sierra. En cambio, la cultura Paracas no. Esta cultura se desarrolló, dice, en el departamento de Ica. ¿Saben dónde queda Ica? Ica queda de Lima a 2 horas o 3 horas más, ¿no? De viaje. Es decir, de Lima con carro se llega a Ica después de 2 o 3 horas viajando, ¿no? Esto se le dice que está hacia el sur. Entonces, miren, por el hecho de que estuvieron en diferentes sitios, los hombres de esta cultura Paracas se dedicaron a otras cosas distintas a lo que hacían los hombres de Chavín. Que hemos dicho que se dedicaban los hombres de Chavín a hacer sus cosas a base de piedra, que es lo que más sobresalieron. En cambio, los hombres de la cultura Paracas, miren lo que nos dicen acá, qué características debemos de darnos cuenta que tienen para poder diferenciar con los demás niños, con las demás culturas, perdón. Entonces, a ver, ¿qué nos dice? Dice, la cultura paraca se desarrolló en el departamento de Ica, sobresalió en el arte textil con sus famosos mantos de Paracas. A ver, y quiero que ustedes vean aquí esto que tenemos acá, de repente, visto así muy rápido, no le encontramos la forma, ¿no? Yo también cuando lo vi recién, bueno, dije, ¿qué es esto? Esto es como si fuera una tela gruesa, ¿no? Que se llamó manto, ¿no? Gruesa como para cubrirse pues el cuerpo con ella. Pero, ¿qué era de especial estos mantos? Estos mantos estaban hechos a base de hilos muy finos y que eran mezclados o combinados también en algunas ocasiones con hilos de oro o de plata. Miren, al ya hacerse, eh, al confeccionar estos mantos, ellos utilizaron estas cosas, ¿no? Y los de colores también. Entonces, miren, esto no hicieron, por ejemplo, los hombres de Chavín. Ellos se dedicaron a otras cosas y a esto quizás no lo descubrieron en aquel tiempo o no le daban la importancia, ¿no? Pero en cambio los hombres de la cultura paraca sí, ellos dicen que sobresalieron en el arte textil con sus famosos mantos de Paracas. Ahí lo tenemos, el manto de Paracas, aquí. ¿Eh? Ahora, ¿qué otra cosa lo diferenciaba a los hombres de la cultura Paraca? Dice, se caracterizó por sus tumbas, cuyo interior se encontraban los famosos fardos funerarios. Miren, ellos en aquel tiempo, como les vuelvo a repetir, creo que ya por la tercera o cuarta vez,
En aquel tiempo no había nada de lo que ustedes ven que hay, ¿no? Era muy distinto todo. Entonces, el hecho de muchas veces no tener cosas que si hubiera querido tener en ese momento, ¿no? Esto hizo que el hombre, pues ellos mismos empiecen a crear, ellos mismos empiecen a hacer lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, y una de estas cosas es que los hombres de esta cultura, de la cultura Paracas, se daban cuenta que, o ellos tenían la creencia de que si a los muertos, a los que se morían, ¿no? Se les enterraba con sus cosas, sus joyas o qué sé yo que tenían ellos decían de que luego, después de 2, 3 días, su alma se iba a levantar, ¿no? Y iba a gozar de todas las cosas con lo que a ellos los enterraban, ¿no? Pero bueno, eran ideas que ellos tenían. Ahora, y una de las características especiales que tenían ellos para enterrar a sus muertos era sentarlos, ¿no? Dice así, como en cunclillas, con las manos así, y es decir, a los muertos, ¿no? Y los envolvían todo como una momia, por ejemplo, ¿no? Todo como si fuera una momia, todo lo cubría. Luego los metían dentro de unas bolsas, ¿no? Bien amarradas, y esto eran dejados o colocados en un lugar que era como especie de un cementerio. Pero este sitio se llamaba, dice, o esta técnica de envolver al muerto de una manera especial, o sea, así se presenta como en cuclillas, de esta manera, y envolverlos así de esta manera, era algo que, bueno, de repente en aquel tiempo nadie lo hacía, pero estos hombres inventaron esa forma de enterrar a sus muertos, ¿no? Entonces, por eso dice que se caracterizó por sus tumbas en cuyo interior se encontraban los famosos farros funerarios. Ahora, ¿qué diferente tenían sus tumbas? Las tumbas es el lugar donde se mete a los muertitos, ¿no es cierto? Entonces, donde se les entierra. Pero ellos hicieron que este lugar donde iban ellos a enterrar a todos los muertos, ¿no? Tenía una forma especial. En la tierra, el suelo, habían hecho como especie de un cementerio debajo, ¿no? Debajo, donde tenía la forma como parecido de una botella. Era como un túnel así desde el suelo hacia abajo, que habían cavado así largo, y luego abajo era así muy, pero muy ancho el espacio, ¿no? Donde iban dejando uno detrás de otro, al costado de otro, a los muertos. Este sitio, donde ellos lo enterraban, que era como especie de, vuelvo a repetir, como un túnel largo, largo, y luego abajo un lugar muy amplio donde iban dejando a los muertos uno al costado del otro, se les conoció como tumbas, ¿no? Las tumbas paracas. Y a los muertos envueltos de esa manera se les conocía como fardos funerarios, ¿no? Bien. Ahora, otra característica que dice otra manifestación fue la trepanación craneana y la momificación de sus muertos. Lo que les he dicho ahorita. Para enterrar a sus muertos, ¿qué le hacían al muerto? Lo ubicaban con una posición bien rara y luego lo vendaban todo, lo envolvían, ¿no? Todo de blanco como si fuera una momia. ¿Por qué? Porque ellos también tenían la idea, algunos, de que decían que si los envolvían de esa manera, pues ya no se iba a poder escapar. Imagínense, si ya estaba muerto no se iba a poder escapar, pero ellos tenían, dice, esa creencia de que el muerto después de ciertas horas volvía a revivir. Y por eso que ellos hacían todo esto para que decían, si va a revivir, pues ya no va a poder salir, ¿no? Va a estar ahí bien como guardado en este lugar. ¿Ya? Bien. Otra característica, dice, otra manifestación fue la trepanación craneana y la momificación de sus muertos. He vuelto a leer. La momificación de los muertos es cuando los envuelven todos como momias. Muy bien. Y la trepanación craneana fue también otra
costumbre que ellos tenían en aquellos tiempos. ¿En qué consistía la trepanación craneal? Por ejemplo, imaginémonos que a alguien en aquel tiempo le dolía mucho la cabeza y como en ese tiempo no existían ni médicos ni nada, no sabían qué cosa tenía y mucha gente empezó a morirse con dolores de cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ver que esas personas tenían mucho dolor en una parte de la cabeza, había en aquel tiempo gente que se dedicaba a hacerle una operación en la cabeza. Es decir, ¿qué hacían? Por ejemplo, si a la persona le dolía esta parte de acá, primero le daban de masticar su coca, porque según ellos tenían la creencia que la coca pues como que adormece, ¿no? Y no sienten de repente el dolor. Entonces le daban coca para que puedan masticar la coca y empezaban luego a cortarle esa parte del cráneo, ¿no? Del cráneo, donde estaba el dolor, lo cortaban. Los cortaban y sacaban ese pedazo del hueso de la cabeza, lo sacaban a un lado y lo botaban. Y veían ahí, dice, dentro qué es lo que tenía. Luego de eso, ¿qué hacían? Ellos tenían láminas como especie de hojas, ¿no? Pero no de papel, sino de hecho a base de oro, de un metal, de oro, de plata. Esas hojas, una parte de esas láminas que tenían, eran colocadas sobre su cabeza, en el hueco vacío donde habían ellos cortado. Le colocaban esa placa y luego le envolvían la cabeza con unas vendas, ¿no? Hasta por varios días hasta que ya todo eso pues iba nuevamente volviendo a su normalidad. Esas operaciones que ellos hacían de operar la cabeza, miren, y hacer estas cosas, se les conocía como trepanaciones craneanas. ¿Eh? Entonces, estas características han sido las más importantes. Dentro de todo o de otras cosas más que queramos conocer, esto es lo más importante. Si ustedes gustan conocer más todavía de la cultura chavín y de la cultura paraca, pueden googlear, entrar en Google, ponen cultura chavín, no, o todo sobre la cultura chavín y ahí les va a salir. O todo sobre la cultura paracas y ahí les va a salir un montón de cosas también, chicos. Yo acá solamente les he traído poquito. Bien, entonces aquí nos quedamos, ¿sí? A ver, volvemos nuevamente juntos. Hasta aquí nos quedamos para no confundirnos, ¿sí? Ya hemos hablado entonces de la cultura chavín y hemos hablado de la cultura paracas. Ya hemos visto sus principales características que fueron muy diferentes de la cultura chavín a los hombres de la cultura paracas. ¿Ven? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí terminamos con nuestra clase de personal. Más tardecito, dentro de un rato, vamos a trabajar la clase de comunicación. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, descansen un rato y luego nos reunimos nuevamente para nuestra clase virtual. ¿Bien? Muy bien, chicos.